Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cuenta Regresiva. Hoy vamos a abordar un tema sin dudas importante, que es la cultura, ¿no? De qué manera pensar a la cultura en la bahía que viene, ¿no? En estos nuevos desafíos que la ciudad tiene en el largo plazo, ¿no? La cultura que se puede abordar desde muchos lugares, ¿no? Desde el espejo en el cual la comunidad se refleja en una industria que sin lugar a dudas genera también mucho movimiento económico, un movimiento laboral importante, bueno, con las múltiples escuelas de arte que la ciudad tiene, como esa alternativa de formación que también forma, ¿no?, en valores y con una mirada y una sensibilidad especial, y bueno, de qué manera uno puede pensar a la cultura como un acervo de la comunidad. Para eso tenemos una invitada muy especial que pueda hablar de muchos de los campos que recién acabo de tocar. Así que bueno, le doy la bienvenida a Natalia Martirena. Hola Natalia, voy a dar vuelta. Hola, ¿cómo estás, Fede? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, la verdad que me gusta que estés, porque creo que lo podés abordar desde muchos lugares y tenés una mirada que te fue forjando también a través de tu historia, porque vos fuiste alumna, digamos, de una escuela artística, de la Escuela de Danza Clásica de Bahía Blanca, fuiste bailarina, fuiste docente, te tocó también tener cargos directivos dentro de la escuela de danza, fuiste coreógrafa también independiente, y hoy te toca gestionar, digamos, ¿no? Ser gestora a través de la coordinación de los organismos artísticos del sur, el organismo que nuclea a nuestra orquesta sinfónica, al ballet y al coro. Dicho esto, ¿desde qué lugar, digamos, ¿no?, o en tu construcción, qué es lo que sigue predominando? ¿Cuál es la mirada que te predomina a la hora de mirar la cultura? Creo que uno mezcla en la gestión la experiencia personal y también el presente. Y en ese presente te das cuenta que tenés que negociar continuamente entre lo que vos aprendiste, entre lo que vos creés que debería ser y lo que se puede. Y en lo que se puede es donde activa el presente. A mí me parece que la experiencia que cuando vos me llamaste, me acuerdo clarito que estaba sentada en el sillón y me dijiste: Natalia, ¿te interesaría el rol de coordinación de los organismos artísticos del sur? Yo me quedo en silencio, vos dijiste: dale que podés, vos podés, yo me quedé callada y en ese lugar fueron segundos, dije sí, dale. Y sabía que era un tiempo que es pequeño, no es muy grande, porque son gestiones que duran pocos años. Se me daba la oportunidad de empezar a pensar en un organismo de esta magnitud, porque es un organismo provincial de los más grandes que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos el Museo Mar, el Petoruti, el Auditorium, la Comedia Municipal. O sea, la provincia tiene estos organismos, además del Teatro Argentino. Participar en este organismo no es solamente una tarea administrativa, que no es poca cosa, porque la verdad que cuando ingresé hace 20 meses a coordinar, me encuentro con un organismo totalmente destartalado por razones obvias de la pandemia y también por razones políticas de gestión, ¿no? Encontrándome con una proyección que la veía muy complicada en términos no solo espaciales, sino también de hacia adentro, cómo empezar a ordenar el trabajo de más de 300 personas. Cuando yo trabajaba en la escuela de danza, continuamente lo miraba a LOAS, a los organismos artísticos del sur. Lo repito, porque la gente no sabe muy bien qué es esa sigla. Y siempre me preguntaba qué pasa con estas instituciones que tienen tanto peso histórico y también de gestión, que no terminamos de generar realmente un trabajo participativo y de ecosistema con toda la comunidad. Y es algo que siempre me pasó con la docencia. Uno con la docencia empieza a ejercitar que la diversidad es un elemento basal y fundamental para pensar la cultura. Cuando uno da clase, no estás pensando en el alumno ideal. Y estás trabajando no solo con lo que hay, sino también con lo que crees que debería tener un futuro de este alumno. Es como el deportista que empieza jugando un deporte, después
dirige y después quizás se mete en un club. En mi caso, lo que sí me parece fundamental es empezar a pensar en futuro en una ciudad que tiene un ecosistema totalmente desarticulado, donde hay que repensar las políticas de gestión y el concepto de cultura. Una de esas es pensar que no son solamente bienes de uso, no solo somos bienes de consumo y de uso, sino también somos productores. Y producir cultura es un desafío que requiere de un plan estratégico. Bien, la idea un poco del encuentro es mirar al futuro, digamos, ¿no? Un poco salir de la evaluación presente, de lo que está, de lo que ocurrió, y hacer un ejercicio de mirar en el largo plazo, digamos, de cuál debería ser una planificación cultural de largo plazo en la ciudad, digamos, ¿no? Conceptualmente, ¿qué mirada tenés de lo que la cultura representa para la comunidad? Bueno, primero pensar que la comunidad tiene varias culturas, que la política también tiene una cultura, el Estado también tiene una cultura. O sea, la cultura es algo que nos atraviesa a todo y a todos y todas. A futuro me parece que es tan rico y tan poderoso el capital que hay en Bahía Blanca, y me parece que la única manera de generar un plan estratégico es salir de detrás del escritorio. No se puede planificar cultura dentro de una sala y detrás de un escritorio. Tenés que salir. Creo que hay que generar espacios de participación en la gestión municipal, ¿no? Como una participación de la comunidad toda, y empezar a comprender que no solo sectores del campo artístico o de gestión comunitaria, sino también sectores de producción. Hay ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, el folclore en la época del 60-70 empezó a participar en espectáculos de la televisión en la calle Corrientes. Y el folclore empezó a cambiar su lenguaje por tener que acotarse a la producción televisiva. Entonces, nuestra cultura también tiene una relación directa con la producción. O, por ejemplo, cuando se empezaron a escuchar en las radios muchas canciones folclóricas, se empezaron a comprar muchas guitarras. Creo que esa relación de que el Estado, me lo imagino a futuro, como lo está haciendo ahora, porque provincia con el Instituto Cultural, con el Ministerio de Educación, ha generado una toma de posición hace 70 años en Bahía Blanca, que es la de apostar por lo estatal y lo público. Lo estatal, concretamente en la formación artística y en la gestión cultural en lo artístico, en Bahía Blanca tiene una pata muy poderosa, invisibilizada a veces. Provincia ha respaldado muchos momentos de nuestra historia y tiene una gran inversión. A veces, sí, no tengo exactamente el número, pero creo que es mayor a la inversión que tiene, los fondos que tiene cultura la municipalidad. Creo que hay que en el futuro volver a desarmar algunos imaginarios, provincia, municipalidad. Creo que tenemos que trabajar en mesas participativas y de diálogo mayores. Creo que la municipalidad es un espacio fundamental para trabajar con el Instituto Cultural o el Instituto Provincial que esté gobernando de manera mucho más activa. Y también creo firmemente en que Bahía Blanca tiene, no es que uno se imagina un futuro mejor, ya hay un futuro funcionando, ya en los barrios hay una potencia enorme que no tenemos más que ir a preguntarles a ellos qué necesitan y cómo podemos seguir. Bien, ahí lo que la visión que tiene es que Bahía Blanca, digamos, puede ser, digamos, una de las capitales culturales de la Argentina, digamos, ¿no? Tiene, digamos, subyace una estructura cultural fuerte, con un bagaje también histórico, un recorrido, digamos, ¿no? En primer lugar, con una interrelación no común entre los distintos colectivos culturales que dieron por resultado, digamos, diversas normas de ejecución municipal, ordenanzas que permiten que haya un fondo municipal de las artes, un fondo solidario cultural, digamos, ¿no? Que si bien es cierto, tienen
un presupuesto exiguo, digamos, es una buena base sobre la cual apoyarse, digamos, ¿no? Por la participación que estos ámbitos culturales tienen, ¿no? Esa existencia de las 5 escuelas artísticas, ¿no? que Bahía Blanca tiene, los organismos artísticos, la producción independiente, ¿no? Los 16 espacios culturales independientes que Bahía tiene, la producción teatral, la producción de danza también independiente, y alguna situación que se da, que querría saber qué visión tenés al respecto, ¿no? Uno muchas veces ve que hay como cierta desconexión entre cierta formación de nuestras escuelas de arte y el poder atraer especialmente a las nuevas generaciones que están en los barrios, que pueden tener algún tipo de inquietud en ese sentido, digamos. ¿Cómo te parece que hay que vincular a la iniciación cultural con lo barrial y con la educación artística? Está buenísimo lo que decís. Creo que el Estado tiene que llevar adelante la bandera del derecho cultural, que significa dar las condiciones para aquel que quiere dedicarse a algo, darle las condiciones, al que está aprendiendo algo industrial, una etapa de preindustrialización, ayudarlo a profesionalizarse. Creo que sin el Estado no podemos seguir creando cultura, eso primero. Necesitamos al Estado presente, y el Estado presente significa una política de participación democrática. Y cuando digo participación democrática es que hay muchos actores, gestores que están trabajando en los barrios y con las escuelas de arte y con todo esto que vos nombraste, que siguen trabajando de manera, no diría desarticulada, sin políticas de gestión sostenidas en el tiempo que permitan que haya realmente intercambios. Realmente pensar en una transversalidad, y que esa transversalidad se hace con hechos concretos. Pasa que cuando uno hace política de gestión, los hechos son como muy inestables, están realmente en tensión y en contradicción continua, pero tienen que suceder. Para que un derecho cultural exista, tenemos que ver que una escuela provincial, por ejemplo, que lo hace, la escuela de danza, la escuela de teatro, trabajan continuamente en ver cómo sumar a los jóvenes de los barrios, que sepan que existe una escuela estatal y gratuita. Y ahí notamos que el 50% de la población, por no decir el 80%, no sabe que tenemos formación estatal y gratuita en la ciudad. Uh-huh. Yo sé que es difícil pensar cómo unir estas escuelas y los organismos con la gestión comunitaria y con espacios que van más allá de bibliotecas populares o de clubes, sino que también hablemos de cooperativas recuperadas o de relatos invisibilizados que siguen operando. Me parece una Bahía Blanca que no se habla, que es de todo lo que está pasando en forma cultural y que deberíamos empezar a organizar para que estos jóvenes que parece que quedaron afuera en realidad sean protagonistas. Y para que sean protagonistas nos tenemos que sentar muchas patas. No alcanza que se sienten 5 artistas y 2 espacios de gestión comunitaria. No alcanza. Ahí, digamos, ¿qué visión tenés sobre la posibilidad de... yo creo que dijiste una palabra clave hoy cuando hablabas, que es la sinergia de lo existente, digamos, ¿no? La posibilidad de sinergiar. Nosotros tenemos centros de... digamos, las escuelas de arte que también dan títulos habilitantes, ¿no? y necesitan prácticas, digamos, ¿no? En algún momento de los últimos años de formación, más talleristas culturales, digamos, ¿no? El poder trabajar en ámbitos barriales. Está claro que la ciudad tiene una red de espacios culturales, clubes, digamos, con salones amplios en muchos barrios de la ciudad, en poder trabajar en ámbitos de iniciación cultural, digamos, ¿no? En distintos lugares que, por un lado, pueden captar para la formación, pero sin lugar a dudas van a formar, ¿no? al joven, a la persona, ¿no? ¿Te parece que eso podría ser una posibilidad interesante para trabajar? Sí, con más presupuesto. Yo creo que hay que tomar una decisión de que para generar un cambio se necesita más presupuesto destinado a programas y a ciclos y a espacios, como vos decís, que descentralicen. O sea, podemos pensar que las escuelas de artes pueden trabajar en los barrios, pero necesitan infraestructura, y que no es imposible. Después también hay una deuda histórica
que es el concepto de federalizar, y que se está construyendo desde el Instituto Cultural progresivamente, y yo estoy notando que hay programas que están viniendo a Bahía Blanca que antes no venían, y para descentralizar o desfederalizar nosotros necesitamos, por ejemplo, un espacio físico para que exista un centro cultural provincial, pero de manera urgente para que nuestra comunidad cultural pueda expresarse, no construirle como hacen ustedes, que no. Por ejemplo, en diciembre del año pasado nos construyeron un escenario. Nosotros necesitamos esa alternativa, porque además necesitamos que la región comprenda que la cultura también es un espacio de intercambio entre comunidades. Bien, entonces nosotros, digamos, mirando el futuro, ¿no? Por un lado, digamos, sinergiar y generar dispositivos, digamos, culturales barriales, ¿no? Que rescaten la identidad de cada uno de los barrios, que formen, ¿no? Que capten nuevos talentos, que puedan enlazar y fortalecer también. La mejor manera de defender una escuela de arte en la ciudad es que tengan la matrícula llena, digamos, ¿no? Sí. Que quede gente esperando, ¿no? Me parece que ahí hay una labor muy, muy importante y muy, muy interesante por hacer. Dijiste un concepto que a mí me parece hoy fundamental también. Un edificio, un ámbito, un espacio de las artes en la ciudad, ¿no? Me parece que es necesario pensar, digamos, ¿no? La ciudad creo que necesita tener proyectos de futuro, ¿no? Los lugares donde funcionan nuestras escuelas no están pensadas con especificidad artística, ¿no? En cada una de las ramas, ¿no? Entonces, me parece que es importante, digamos, poder elaborar, y en esto quiero rescatar un trabajo que han hecho todas las escuelas de arte de la ciudad y también los organismos artísticos, en generar un proyecto propio, de generar un edificio de las artes que contenga a las escuelas artísticas, que contenga a los organismos artísticos del sur en un ámbito que hoy está degradado, ¿no? Y también con el visto bueno de los vecinos de la zona que han defendido, ¿no? El sector de calle Parchape y la Plaza del Algarrobo. Ese me parece un proceso interesante y me parece que también sería un salto de calidad futura, ¿no? Si queremos pensar el futuro, tenemos que dejar de ver el corto plazo, y me parece que tener un edificio común me parece que también es fundamental de cara al futuro. Sí, y poner en debate también de qué manera ponemos ese edificio, que de hecho ahora está habiendo algo que hace tiempo no pasaba, que nos estamos encontrando muchas personas de distintas generaciones, de distintos espacios, a pensar el futuro también, ¿no? ¿Cómo sería ese edificio? ¿Qué necesita? Después también hay algo que me parece de lo que vos decías, cómo trabajamos con estos espacios y relatos que no son invisibilizados, pero están desarticulados, como por ejemplo las orquestas escuelas, que tienen más de 100 alumnos, y que, por ejemplo, la orquesta escuela ahora de Ingeniero Guay va a cumplir 15 años, y que trabajan de manera increíble. Y ahí empieza a haber algo que me dan ganas de decir, porque también hay un relato o un contrarrelato en relación a lo estatal, que es ir en contra de la imagen gasallesca de que todo es burocracia, ¿no? En el Estado hay realmente un mundo sumamente comprometido, estoy hablando de los trabajadores estatales, ¿no? De cómo diariamente ponen el cuerpo con un nivel de compromiso que me gustaría que el que no está en esos ámbitos empiece a ver que en nuestros espacios realmente el apasionamiento genera futuro. Y eso es fundamental. El trabajador estatal, que yo a lo largo de mi historia en la escuela, en este momento, bueno, laburé en el Museo Ferroguay y en otros espacios, en Bahía Blanca, creo que hay un potencial de calidad de trabajo que es enorme. Lo que sí me parece que los artistas, yo me considero que vengo de ese palo, tenemos que seguir pensando y bregando por generar un espacio realmente participativo y sumarnos sin temor. Hay muchos que lo hacen, pero hay muchos que se quedan porque no hay tiempo también. Un violinista tiene que entrenar mucho, un bailarín también, pero creo que se viene un tiempo en donde no podemos dejar afuera ciertas cosas que están pasando, porque nos nutrimos unos de otros. OAS no puede seguir sin ponerse porosa. Quiero decir, OAS es una institución que genera una política de gestión, más allá del gobierno que gobierne. Es una política de gestión que debe
pensar y repreguntarse con preguntas una tras otra, ¿qué es cultura para un organismo provincial que es un acontecimiento casi único? En la Argentina tenemos 4 o 5 espacios así, en Latinoamérica no hay muchos, tenemos uno de los teatros más australes del mundo que produce ópera. Pensar en producción y pensar en producción estatal es una cosa muy importante de subrayar, porque ahí se piensa de otra manera la producción. No es solamente voy a agarrar un producto terminado o un artista genial. Acá voy a pensar en procesos de cruce, en ver que la práctica artística no es solamente lo que se produce en escena. Por ejemplo, el otro día me contaron que en la biblioteca Simón Rodríguez, en el barrio Los Almendros, se pusieron a desmalezar el terreno. Creo que hay un arquitecto que lo mandaron ustedes desde Puerto Cultural. Cuando yo veía esas fotos, decía, ver ese domingo o ese fin de semana la gente, una mamá con un nene, veía las fotos, un señor grande, desmalezando, digo, en ese proceso ya hay una práctica artística y una práctica cultural. Entonces también empezar a pensar que la escena tiene varias escenas y decir hoy, en el siglo XXI, que la única manera de pensar la escena es cuando se abre un telón, es quedarnos cortos. Y me parece que Bahía Blanca tiene muchísimas escenas, me parece que se sigue invisibilizando relatos que viene desde la época de nuestros inmigrantes, del anarquismo, de cuando hacíamos teatro documental veíamos que hay relatos que hablan de la cultura que están silenciados y que hay que dejar de silenciarlos. Y cuando hablamos de identidad y cuando hablamos de derecho cultural, no son palabras, no es panfleto. Vos ahí hablabas hoy de un concepto de diversidad cultural, digamos, ¿no? Y yo creo que el tema de identidad, también uno tiene que hablar de identidades, digamos, ¿no? Y reconocer esas identidades y que en la construcción, digamos, de la identidad cultural de la ciudad haya esos mecanismos de representación. En esa línea te quiero preguntar, digamos, qué visión tenés hacia futuro, digamos, del rol de los espacios culturales independientes en la ciudad, ¿no? Que es algo también distintivo, digamos, ámbitos que llevan en muchos casos décadas de funcionamiento y que también tiene una producción artística fuerte, digamos, ¿no? Hay una gran cantidad de obras que se presentan, ¿no? de diversas ramas culturales en estos lugares. ¿Qué visión tenés, qué valorización hacés de los espacios culturales independientes en Bahía? Bueno, primero son fundamentales. Hay una diferencia estar en un espacio institucional o en formación no formal también, y que tiene que ver con que cada espacio se hace preguntas de quién es, qué quiere hacer. Me gusta pensar el espacio independiente también como una parte del ecosistema fundamental. Si nos pensamos como ecosistema, se empieza a cortar esta idea de pensar de que estamos separados, ¿no? Digo, por ejemplo, creo que hay como 25 bandas, ponele, estoy inventando, capaz que hay 50. Pero de las 25 bandas, yo estoy segura que hay muchísimos integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial. Entonces, ¿cómo se nutre un grupo independiente? Se nutre de muchos lados, ¿no? En la Murga tenemos, de alguna manera, docentes del conservatorio o alumnos egresados de la Escuela de Danza. Después tenemos en la Escuela de Artes Visuales que están trabajando, o en una biblioteca popular con docentes de la universidad. Digo, hay algo del entramado que por alguna razón creo que nos quedamos un poco atrás. Empezamos a pensar que lo independiente es independiente de qué. Creo que es independiente de una estructura institucionalizada. Pero creo que los espacios de estas características no solo son fundamentales para generar lenguaje y trabajo, sino también para darle sentido a los espacios estatales institucionales. Bien, un tema que nosotros el año pasado a través de un festival que hicimos en el puerto visibilizamos y nos parece importante también, ¿no? El arte en la formación y en el reconocimiento como artistas también para las personas con discapacidad, ¿no? Me parece que es un tema que muchas veces no está arriba de la mesa, y me parece que a la hora de pensar la cultura también tiene que haber una visión en esa línea, ¿no?
tocaste un tema interesante. Yo estoy dando clases en la escuela de teatro y tenemos 3 alumnos con distintas discapacidades. Entonces nos reunimos a trabajar, a preguntarnos cómo se trabaja ciertas especificidades, danza, teatro, lo mismo pasa en artes visuales. Y me parece que esto requiere, para mí a futuro, urgente, un espacio coordinado, yo diría como una especie me sale como como si en la municipalidad tuviera un sector que contuviera a todos estos trabajadores que meten el cuerpo en primaria, en secundaria, en las escuelas de arte, para que eso que es vamos a contemplar la integración, sea una real integración, porque eso requiere que muchos saberes empiecen a cruzar y no hay mucho tiempo, porque el año lectivo del alumno hace que si no lo trabajas bien, se queda el alumno afuera, ese alumno con algún tipo de discapacidad, y los alumnos que lo acompañan también se empiezan a desgastar. Entonces, eso creo que vos tocaste un punto interesante que requiere de apoyatura y de formación y de profesionalización en esa área, de capacitaciones urgentes, como si hubiera un área, ¿no? Que no solo sea determinar cómo los apoyamos, sino también ejecutar planes concretos, ¿no? De decir cómo lo vamos a hacer, ejecutándolos. Y reconocer como artista también, ¿no? La persona con discapacidad, que es algo que usualmente en muchos casos nos contaban, la verdad que y lo hacen muy bien, que era la primera vez que cobraban, digamos, ¿no? Que muchas veces los llamaban a diversos grupos, ¿no? Para presentarse, pero no contemplaban que tenían que tener una retribución como cualquier otro artista que viera a hacer su trabajo, en este caso mostrar su arte, ¿no? Parece interesante verlo también. Ahí también empieza a tensionar lo que es inclusión. Entonces, la palabra inclusión también la tenemos que excavar. Porque nosotros usamos muchas palabras, territorio, inclusión, derecho, federal, pero después cuando lo tenés que llevar a cabo en políticas de gestión, son hechos concretos. Y me parece que hay sectores que están totalmente excluidos y que en esa exclusión ellos hacen cosas que ni nos imaginamos. Concretamente te doy un ejemplo. Hoy tuvimos una reunión con más de 20 docentes para hablar sobre cómo vamos a trabajar Soy Ópera, un proyecto que hizo OAS con todas las escuelas de arte, cómo acercar la ópera a la juventud, a las juventudes, y los docentes nos empezaban a hablar de ideas, de cosas que pasan, pero en el medio aparece la materialidad, y ahí aparece también la cultura como un hecho realmente no solo de infraestructura, sino de necesidades urgentes para que la cultura siga en funcionamiento. Una nos decía, no tenemos internet, necesitamos internet para tal cosa. Otra nos decía, nosotros con los alumnos fabricaron unas coronas para los cantantes y se ponen las coronas para andar en los pasillos los alumnos, ¿no? Y eso es hermoso. Pero necesitamos materiales para construir estas coronas. Entonces, rápidamente vas viendo el potencial que hace que ellos hagan cosas mágicas, porque hacen cosas increíbles, y a la vez te van diciendo lo que necesitan en infraestructura. Creo que es otro punto para que nuestra cultura crezca. Ahí tenés ese programa es un buen ejemplo, digamos, de un programa que tuvo territorialidad, digamos, que puso el concepto cultural en las escuelas secundarias, y que sin duda va a sinergiar también en espectadores, que también es interesante trabajar sobre el espectador del arte, ¿no? Como un ámbito que vaya generando valor económico, ¿no? Y quiero ir un poco a ese punto en la charla, que es la cultura como industria, digamos, ¿no? Y en esto lo que genera, ¿no? Uno habló de reconocimiento identitario, de reconocer cada identidad, de acompañar a los espacios culturales independientes con gestión, con financiamiento, de sinergiar las escuelas de arte, pero bueno, también los grandes eventos, o generar eventos que sean polo de atracción cultural en la ciudad. En esto pasar, por ejemplo, por lo que fue la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, digamos, ¿no? Con lo que significaron determinados festivales en la ciudad. Poder pensar también que cada ámbito tenga, ¿no? o cada localidad tenga su fiesta, ¿no? Cerri lo tiene con la fiesta de la carne, Cabildo lo puede tener con la fiesta que es mediterránea, pero también sin duda puede ser de la ruralidad, y lo que genera, ¿no? una feria y una fiesta de este tipo en materia, primero de movimiento en artistas, en técnicos, en turismo, en movimiento gastronómico, movimiento hotelero, ¿no? Lo que también genera
la cultura, digamos, como industria, ¿no? En un movimiento económico realmente es muy importante, ¿no? Para el movimiento económico de la ciudad. Sí, pensando que tenemos el puerto como uno de los puertos más importantes de la Argentina, uno se pregunta cómo puede ser que no podamos desarrollar con esta potencia que tenemos acá un espacio donde nuestra cultura, con todo esto que estás diciendo, vaya creciendo progresivamente, ¿no? Yo siento que cuando hablas de industria cultural, a mi modo de ver, creo que hay necesidades que tenemos que atacar, me sale la palabra, de manera urgente, porque sí, como vos decís, ya hay ámbitos que ya están teniendo, ¿no? Como el camarón y el langostino, esto que me vas contando. Hay festivales buenísimos en Bahía Blanca, pero sí me parece que hay tantos sectores y tantas áreas que requieren de una participación, y vuelvo a hablar, democrática, para decir no qué tenemos que hacer para la industria cultural, sino que nos digan ellos qué necesitan para la industria cultural. Invertir la fórmula es ya no imaginarnos qué creemos que necesitan, porque ellos ya saben, como esta docente que me dijo, vos dame internet y yo te voy a dar todo el resultado. Bueno, ahí hay un tema clave. Me parece que es diste en el clavo de lo que uno siente que es la gestión, ¿no? Muchas veces a quien le toca gestionar en diversos ámbitos, ¿no? El programa y este ámbito no es para criticar a nadie, pero muchas veces hay una visión del gestor de soberbia, digamos, ¿no? De entender que primero que la historia empieza cuando uno llega, o sino que uno tiene que intervenir y generar política cultural del lugar en el que está. Y la realidad que el gestor cultural lo que debe hacer es propiciar, digamos, que las herramientas de financiamiento vayan a quien hace cultura todos los días, digamos, ¿no? Acá tenemos grandes productores y grandes difusores culturales en la ciudad, que si uno les mejora la capacidad de financiamiento, porque nuestros artistas, los espacios culturales independientes, digamos, generan cultura, espectáculos, ¿no? Variados, ¿no? Me viene a la mente la murga, el circo, digamos, muchas atracciones que hay en diversos barrios de la ciudad, ¿no? Y en ámbitos culturales. Gran parte del tiempo de los artistas está vinculada a ver cómo generan el recurso, ¿no? Y muchas veces el Estado quiere producir lo que otro ya está haciendo, ¿no? Entonces me parece que una parte de ese programa de vigorización cultural tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer las herramientas que están, ¿no? Nosotros tenemos dos herramientas muy positivas en la ciudad que quizás deberían tener, sin duda, mayor financiamiento, no solamente del municipio, sino también el puerto podría aportar en ese fondo. Totalmente. Debería haber una visión, digamos, con las empresas que también tengan que ver con esta situación, porque a la hora de también de direccionar o trabajar en la inversión privada en diversos ámbitos, sin lugar a dudas, cuando uno invierte cultura, es algo que vuelve sobradamente a quien invierte y a la comunidad en su conjunto. Entonces me parece que ahí hay un punto muy importante a la hora de pensar cualquier gestión y la gestión de la ciudad a futuro, que tiene que ver con entender que uno tiene que ser un digamos, ¿no? Claro, sí, además hay tanta experiencia dando vueltas que lo que tenés que es acercarte ahí y decir, bueno, estamos necesitando paredes, estamos necesitando esto, lo otro. A veces yo siento que se arman subsidios, se arman concursos desde Buenos Aires para Jujuy, ponele. Digo, no, el concurso en Bahía Blanca debe tener otra variable. Por ejemplo, tengo una buena noticia, que va a venir un festival de danza escénica bonaerense y que lo va a coordinar junto con OAS, que es impulsado por el Instituto Provincial, donde está Florencia Saintud, el Instituto Cultural de la provincia. Y una de las características que nos sentamos a hablar y dijimos, la preproducción no la puede hacer desde La Plata. La preproducción tienen que estar los actores de acá. ¿Y quiénes son los actores de la danza? No son 3 o 4, son muchísimos más. Entonces empezamos a darnos cuenta que la lista era enorme. Era desde colectividades hasta LGTB, o empieza a apretarte también otra agenda de quiénes son los actores para decir quién está en la preproducción. A mí me parece que tenemos que trabajar el doble de lo que veníamos laburando. A mí me da esa sensación. No es solamente pensar en la necesidad que ya aprendimos, qué se necesita para hacer una obra, qué se necesita para un centro cultural, sino empezar
en pensar otras formas de organización política, otras formas de encuentro, otra forma de hacer política donde el afecto realmente sea mediador. Yo entiendo que la política es vertical, pero creo que tenemos que aprender de que hay otras formas de pensar, hacer y construir futuro. Porque si no, empezamos con esto de a mí me lo dijeron y me encantó, digo, qué bueno que una mujer esté coordinando OAS. Pero a la hora de empezar a llevar adelante el rol de mujer en determinados lugares, me notaba en relatos, no me voy a hacer ninguna víctima porque me está yendo bien en términos de cómo puedo dialogar o me escuchan mis compañeros y demás, no siento ningún tipo de problema, pero sí noto que hay un dispositivo de pensarnos nosotros los coordinadores o los que pensamos las gestiones, que repetimos modelos que vienen de otra época y que a mí me está costando, no es que me sale de taquito pensar esto que digo. Bueno, creo que va por ahí el tema, ¿no? Sí. Tenemos que animarnos a pensar el futuro, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto, lo que hemos ido hablando en este ámbito. Me parece que en esto está claro que, particularmente quiero decir que está haciendo una excelente gestión, digamos, en los organismos artísticos, que uno los ve, digamos, que conceptualmente lo que has planteado acá lo venís haciendo en gestión, cosa que muchas veces no es simple. También algo que yo tengo claro, digamos, ¿no? Dos cosas quiero decir, ¿no? Primero, lo tengo comprobado. La mujer que destaca en su ámbito es una mujer que excede largamente los deciles superiores decisores de muchos hombres que toman decisiones, ¿no? Porque muchas veces sobresalir en diversos ámbitos que no están acostumbrados a una mujer tomando decisiones, muestra que cuando gestionan lo hacen con excelencia. Y también un ejemplo que tiene que ver con esto, vos volviste a generar que los concursos de ingreso, por ejemplo a la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, sean ciegos, digamos, ¿no? Con un biombo que no permite ver quién es el que está tocando. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Ahí yo te voy a decir algo que está bueno. Primero, sabemos que la cultura se hace de forma colectiva, o todo lo que se hace de forma colectiva. Y quizás no fue el biombo el acontecimiento que define mi coordinación, sino que para que yo llegue a decir va a ir un biombo, tuve jubilados sentados al lado mío pensando, técnicos pensando, compañeros del propio espacio, al director, la gente del Instituto Cultural de La Plata. Digo, hubo muchas horas de debate, y si hay algo que, si yo pregono el laburo colectivo, implica que en el mismo grupo va a haber gente que me va a tirar para un lado y otro para el otro, y ahí tengo bastante paciencia y digo, ese biombo no da cuenta de una decisión personal, es una decisión colectiva. Muy bien. Cuando lo vi dije, mirá lo que logramos, y yo ahí es donde estoy parada. Digo, si estoy acá parada es porque hay mucha gente construyendo esto. Bueno, es por ahí. Me parece que otro tema bueno es que te animaste a gestionar desde lo público, que es todo un desafío. Me parece que hace falta desalambrar, digamos, ¿no? Digamos, gente que se anime, pero también que quienes somos decisores políticos desalambremos y que haya gente apta, profesional, con miradas frescas, con ganas de laburar, reconociendo a quien tiene una trayectoria en determinados ámbitos, poniendo especialistas que eleven la vara de la gestión en general. Así que, nada, quiero agradecerte el laburo, este diálogo que tuvimos. ¿Hay algo que te quedó por decir? No, gracias. Y yo estoy acá, pero no cabe vuelta de que somos muchos los que estamos acá. Digo, yo no estaría acá si no hubiera estado tu mamá formándome como bailarina, si no hubiera tantos grupos, ¿no? Y tantas personas en el pasado. Digo, suena ñoño, yo lo repito, pero no hay forma de pensar el futuro sin memoria. Y el que no le gusta pensar en memoria es porque le gusta repetir algunas cosas. Entonces digo, hay que pensar en futuro y en pasado. Bueno, gracias Natalia. Bueno, el desafío es pensar ese futuro, digamos, ¿no? Bahía Blanca va a ser una de las capitales nacionales de la cultura, y va sin lugar a dudas a abrazar ese destino que tiene, recogiendo la diversidad de cada uno, respetando la identidad de cada uno y generando esa potencia cultural que sin lugar a dudas Bahía Blanca puede tener. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Cuenta Regresiva.